Hoy tenemos dos invitados, Dayana González y Ricardo García. ¿Se pueden colocar de pie? Vamos a tomarle una foto, pues. Son bienvenidos. Bienvenidos a la casa de Dios. Hoy nos visita, vi ahí que son amigos ¿cierto? De familiares, amigos o allegados. Ah, qué bueno. Son bienvenidos, esta es su casa, son bienvenidos aquí las veces que ustedes quieran venir. Amén. Su servidor está a sus servicios, cualquier cosa o algo, su siervo está ahí para ayudarles. Amén. Cualquier cosa que puedan necesitar. Dios me les bendiga. Damos gracias a Dios. La semana anterior no miré bien la agenda y cumplió años Angélica, cumplió años David y cumplió años Pablo también. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, es los de esta semana. La otra semana cumplen otros, pero son de la semana anterior porque esta no tengo a nadie, solamente la otra semana. No se olvide de las actividades, tuvimos un bonito ayuno el día sábado, muy hermoso. El Señor nos habló a cada uno de nosotros por medio de su palabra y de este ayuno. No se olvide el abril 18, al Viernes Santo, ¿no? 7 de la noche, ¿no? A las 7 de la noche, el Viernes Santo, tenemos la reunión aquí en la congregación. Es el Viernes Santo a las 7 de la noche. Aparte en ese día, no se olviden. Y el viernes, el domingo, abril 20, los que vamos para el lago, no se olviden. Yo los iba a hacer madrugar más a las 4 de la mañana, pero me dijeron que a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana para que nos veamos nuevamente ahí en el lago, para ver cómo sale en la oscuridad el sol, la resurrección, ¿no? El simbolismo, la resurrección de Cristo Jesús, para aquellos que quieran acompañarnos. No olviden entonces, abril 18, Viernes Santo a las 7, aquí en la congregación, nos toca este año acá arriba, y abril 20 en el lago a las 6 a.m. Igualmente, se me olvidó comunicarles que los hermanos me habían pedido un favor, el estudio bíblico el viernes, de que lo hagamos en Mission Home, pero debido a lo que pasó puede haber un cambio, entonces yo les dejo saber, pero por ahora tenemos el estudio bíblico allí en Mission Home a las 7 de la noche, amén. Vamos a orar acompáñenme, por la hermana Beatriz, por la familia del hermano Rick también, ¿sí? Porque nuestra hermana Beatriz está en el hospital y bueno, que sea el Señor con ella. Y igualmente por la familia del hermano Rick, que sea Dios fortaleciendo a la familia en estos momentos difíciles de la partida. O sea, humanamente nos sentimos, pero hay un gozo porque sabemos que está delante la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias por su amor, por su misericordia y su bondad. Gracias por este nuevo día que usted nos ha permitido de estar aquí. Gracias por poder ver la claridad de la luz, de ver a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos ahí en nuestro hogar, por venir hoy a la congregación y ver nuestros hermanos en Cristo. Es un gran gozo el abrir nuestros ojos, ya que nuestro hermano Rick, Señor, ha partido delante de su presencia, Señor. Se nos adelantó, Padre Eterno Celestial, con aquellos que también están allá en los lugares celestiales y están alabando al Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor, cantando esa alabanza, ese cántico nuevo en los lugares celestiales. Lloramos por la fortaleza de su familia en estos momentos, que humanamente nos dolemos por la partida de un ser querido, pero hay ese gozo en nuestro corazón de que hoy fue a morar a esos lugares celestiales, a esa morada que Cristo Jesús fue a preparar para cada uno de nosotros. Él ya está allá, amado Padre Celestial. Le damos gracias por eso, Señor. Oramos por nuestra hermana Beatriz, que se encuentra en estos momentos en el hospital, Señor. Que sea usted usando los médicos, la medicina, todos los instrumentos, porque para eso usted también terrenalmente dejó estas cosas, Señor, para sanarnos, pero apelamos a su amor, a su misericordia, para que sea usted levantándola de ahí, para que se glorifique, para que se exalte el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Y oramos por mis hermanos, los padres de Kenia, Señor, que vienen esta semana en camino desde su país de origen, que no tengan ningún problema al entrar. Ya sabemos cuál es la situación que hay ahora, que no tengan ningún contratiempo, ningún inconveniente, Señor. Dios mío, oro y pido nuevamente que descienda la sabiduría de los lugares celestiales hacia sus siervos, Señor, que pueda ser hoy ese instrumento, esa vasija en sus manos poderosas para transmitir su palabra que hoy trae para su gracia, Señor. Abre los oídos, el entendimiento completamente y su corazón, Señor, para que puedan atesorar esta semilla en sus corazones,
para que pueda producir, para que pueda florecer, para que pueda echar raíz en su corazón esa palabra, pero que la coloquemos en obra y en práctica en nuestro diario vivir. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque usted está aquí en medio de nosotros, se está moviendo, y oramos por aquellos que nos ven a través de Facebook y las otras plataformas de YouTube también, Señor, que este mensaje pueda llegar ahí a esos hogares, o a aquella persona que lo puede escuchar o ver el día de mañana, un mes, un año, dos, no sabemos el tiempo perfecto suyo de que esta persona va a escuchar este mensaje y va a ser de gran bendición. Señor, que sea exaltado su Hijo amado Cristo Jesús ahora, Señor. Gracias, Señor mío. Gracias. Vamos a ver el mensaje de hoy, entonces, que Dios trae para cada uno de nosotros. Se le acabó la batería. Si me pueden prender la luz, por favor, de atrás. Se le acabó la pila la batería, y no alumbra suficiente. Entonces vamos a ver el mensaje que Dios ha preparado para hoy en defensa del Evangelio. En defensa del Evangelio vamos a escudriñar la Sagrada Escritura, que nos trae la preciosa palabra para usted y para mí. Porque la libertad espiritual no es sinónimo de libertinaje, y muchas veces se confunde eso, la libertad con libertinaje. La libertad nunca significa el derecho de hacer lo que nosotros queramos. Al contrario, la verdadera libertad espiritual consiste en vivir como debemos y no como nos plazca. ¿Sí? La visión que la humanidad tiene de la libertad está distorsionada. Pues la verdadera libertad se encuentra en la disciplina responsable y no en el desenfreno que nos está mostrando la humanidad en estos momentos. Pedro nos advierte algo acerca de este tema. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice la palabra de Dios así: vivan como hombres libres, pero no usen la libertad como pretexto para hacer el mal, vivan como siervos de Dios. ¿Sí? Es muy diferente a lo que nos dicen los humanistas, es diferente a lo que nos dice el gnosticismo, es diferente a lo que les dice cualquier religión afuera. La palabra de Dios nos dice: vivan como hombres libres. O sea, tenemos una libertad en este mundo, pero una libertad con límites, pero no use su libertad, dice, como pretexto para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. O sea, vivan como siervos de Dios, o sea, sometiéndonos nosotros al reinado de ¿quién? Del Señor de arriba. No absolutamente a nadie de acá abajo. Gracias. Los falsos maestros atraen a sus seguidores con promesa de que la libertad que ellos anhelan es para su carne día con día. La falsa promesa de libertad de esto es complacerlo a usted en la carne. Eso es lo que muestra ahora desde muchos púlpitos, de lo que usted debe hacer en esa libertad es para complacerlo a usted. Es una invitación entonces a un desastre espiritual si se predica de esta forma, si se dice de esto. En últimas instancias entonces va hacia la muerte eterna si nunca experimentamos el arrepentimiento y la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces vemos que del púlpito hay que predicar verdaderamente la palabra. Por eso el título de la defensa en el Evangelio o del Evangelio. La genuina libertad bíblica se encuentra solo al elegir voluntariamente a someternos a ¿quién? A nuestro Señor como amo, y el Señor es Cristo Jesús. Somos suyos por derecho. ¿Por qué? Porque Él nos compró ¿a qué? A precio de sangre. Él no nos compró con dinero, fue con el precio de sangre, con esa sangre preciosa derramada en la cruz del madero, fue con ese precio que lo compró a usted y a usted y a usted y a mí. Gracias por ese amén. Yo ya no estoy bajo la ley, sino nosotros estamos bajo la gracia, y al hacerlo comprobamos cuál es la voluntad de Dios, que es lo bueno, agradable y perfecto de ¿quién? De nuestro Padre Celestial. Muchos han sido declarados hombres y mujeres libres, pero muchos siguen esclavizados en placeres y vida pecaminosa. Hasta que ustedes no abandonen eso de su vida, no pueden encaminarse hacia una libertad que nos describe la palabra de Dios. Porque el mundo supuestamente, lo hago entre comillas, el mundo piensa que está en libertad, pero está esclavizado de Satanás.
está esclavizado por las cosas de este mundo. Pero Dios nos ha dado una libertad totalmente diferente en la cual podemos gozar nuestra vida plenamente. Vamos a ver entonces qué le pasó a este gran hombre que nos dice el libro de Gálatas, la carta de los Gálatas, y fue quien Pedro, ¿cierto? Dice que, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar y no era una condenación que iba a perder la salvación, no, era culpable del pecado de lo que estaba haciendo Pedro. Por eso entonces vamos a ver qué le pasó a este gran hombre, el retroceso de Pedro. Entonces, antes nosotros de criticar a Pedro, deberíamos nosotros de examinar nuestras vidas cuando estamos nosotros obedeciendo las doctrinas de la palabra de Dios que usted y yo conocemos. Al repasar la historia de la iglesia nos damos cuenta de que los creyentes a través de los años han sido tardos para creer y practicar las verdades de la palabra de Dios, aún teniendo nosotros los 66 libros. Entonces hay algo en nosotros que está mal. Hay algo que nosotros estamos haciendo mal, mis amados hermanos. Defender una doctrina en una reunión de la congregación es una cosa, pero colocarla en práctica en la vida diaria ¿es qué? Es otra, ¿sí? Y hoy muchos se están llenando de conocimiento y van a todos los estudios bíblicos y no les digo que no es malo para que no lo vayan a interpretar de otra forma, ¿sí? Pero muchos están en 50,000 ayunos, 20,000 conferencias y viene de aquí a un profeta y se va para allá y viene un predicador de Venezuela y viene, o sea, todo el tiempo quieren estar ahí, viene un cantante a hacer un concierto y quieren estar ahí y piensa que están bien ahí. Pero en realidad, ¿qué están haciendo con todo eso que están recibiendo de parte de Dios? ¿Lo estamos colocando en obra y en práctica? Yo como pastor prefiero que usted no se sepa la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero que los pocos versículos que usted sepa lo coloque en su diario vivir. Eso es lo que quiere el Señor, que usted obedezca a la palabra, lo poco que usted ha extraído de la palabra de Dios, lo poco que usted sabe de la palabra de Dios, usted lo coloque en su diario vivir, en su caminar, en su andar, en lo que piensa, en lo que ve, en lo que habla, en lo que escucha, dónde van nuestros pasos. Seamos sabios, no seamos necios, dice la Sagrada Escritura y lo estudiamos en esta mañana. Mirad diligentemente cómo andéis, si como sabios o como necios. Porque a veces el hombre se vuelve necio y no sabio. Cuando Dios nos ha dado la sabiduría, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿qué le pasó a Pedro para que retroceder? Cuando vemos a un Pedro que predicó el Evangelio, o sea, cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios, Pedro predica a estos mismos judíos, a los gentiles, a todo lo que había ahí, y se convierte en 3,000 personas. Ese mismo hombre con carácter y con poder de parte del Señor Cristo Jesús, nuevamente va y predica y se convierte en 5,000 personas. Pero también vemos a un Pedro que niega a Cristo Jesús 3 veces, pero Cristo Jesús lo restaura nuevamente 3 veces. Vemos igualmente a un Pedro que va a la casa de Cornelio, que en un éxtasis, que en un ayuno que tenía en la azotea, el Señor desciende un lienzo y le muestra que los animales inmundos y le dice el Señor Cristo Jesús, no llames a nada de lo que yo he limpiado, ¿qué? Inmundo, ¿sí? Y yo quiero que tú vayas a la casa de Cornelio. Yo quiero que le presentes a ese gentil el Evangelio porque necesita escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué le pasó a este hombre, a Pedro, que conocía toda la ley, pero también había estado caminando con el Señor, que había predicado el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Qué le pasó ahora en este retroceso? ¿Qué le pasó a Pedro? Vamos a ver que la libertad de Pedro fue amenazada por su temor. Y eso es lo que nos pasa a veces, que el temor nos, ¿qué? Nos paraliza, el temor nos frena. Y eso fue lo que le pasó a Pedro, ese temor que tenía en ese momento no le va a ayudar ni le va a ayudar a usted y a mí. Durante la visita de Pedro a la iglesia de Antioquía, llegaron unos colaboradores de Jacob, nos dice la palabra de Dios. Estos eran unos judíos estrictos a pesar de que ellos eran creyentes de Cristo Jesús. Ellos pertenecían al partido de la circuncisión, pero ellos querían convencer a la iglesia de Antioquía de que aceptaran nuevamente ¿qué?
El legalismo. O sea, que aceptaban nuevamente las prácticas de la ley. Eso era lo que querían estos hombres. Pero yo no sé qué le pasó a Pedro, que ve a este grupo llegar y tiene temor. Cuando vemos un Pedro que el Señor lo había escogido, ¿cierto? Como apóstol, para predicar el Evangelio con ese poder del Espíritu Santo, pero ahora viene un grupo de hombres, ¿y qué pasa? Tiene que temor de ese grupo, tiene temor de ellos. Entonces vemos entonces que la palabra de Dios es clara en cuanto a esta situación, que también debemos de ¿qué? De confrontar las cosas, no dejarlas pasar, sino confrontarlas, y más cuando es el Evangelio de Cristo Jesús. Hay que decir, hay que hablarlas. Ellos presionaron entonces a los judíos para que no comiera con los gentiles, que fueran más escrupulosos en el cumplimiento de la ley cuanto a alimentos y todas estas cosas. Cuando vemos que en realidad el legalismo que dice, Cristo más. Hay congregaciones que dicen, si usted no habla en lenguas, ¿usted qué? No es salvo. ¿Dónde dice la Escritura eso? Muéstremelo a mí. Y yo le puedo refutar que es todo lo contrario. Entonces, ¿qué hace el legalismo? Hace que se aparte la gente del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la gente que asiste tiene que hablar en lenguas. No hay otra escapatoria. Y si usted no habla, entonces usted no es salvo. Usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si usted escucha las lenguas que ellos hablan, son solamente balbuceos como los niños. No tienen ningún mensaje de parte de Dios. Es algo que se repite, pa, 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 ta, ta, ta. O sea, es una secuencia de ciertos sonidos, ciertas frases que en realidad no edifican la iglesia, que en realidad no trae un mensaje de Dios. Cuando vemos en el libro de los Hechos que el verdadero don de lengua son lenguas que se entendían, se comprendían y ellos hablaban las maravillas de Dios, no más. Entonces yo no entiendo cómo ellos entienden ese concepto, pero ese es el legalismo. Eso era lo que quería precisamente de que aceptaran nuevamente a aquellos que habían sido convertidos, que volvieran nuevamente ¿a qué? A la ley. Y ya lo dije, otra persona que dice que el 60% ya somos salvos por gracia, Line de Front dice eso, pero que el 40% usted lo tiene que realizar. Eso es legalismo, o sea, de colocarle algo más a la persona, de irse de rodillas caminando a cierta parte, ¿sí? Eso es legalismo, es colocarle más a lo que no dice la Sagrada Escritura. Eso era lo que quería este grupo de la circuncisión, como Ana Maldonado que dice que a punta de dinero lo mete al cielo, falso, errado, desde todo punto de vista de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Por eso fue Cristo Jesús a morir en la cruz del madero por usted y por mí. ¿Por qué nosotros queremos agregarle algo más? Cuando en realidad la palabra de Dios no describe eso. Somos salvos por gracia y no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué no comprendemos y entendemos eso? ¿Por qué no discernimos nosotros lo que está aconteciendo y está sucediendo en muchos púlpitos, en muchas congregaciones? Muchos siguen ahí, oremos por ellos. Son hermanos que salgan de ahí, de estas congregaciones. Tratar de ganar el favor de Dios es por obras y no por gracia. Y usted tiene que hacer una cosa más. Que usted no puede comer una semana carne sino pescado. ¿Por qué no deja de pecar? A ver, ¿por qué no deja de chismosear esa semana? ¿Por qué no más bien hace otra cosa diferente? Que eso sí lo dice la palabra de Dios. Muéstreme la palabra de Dios donde dice que una semana usted no coma carne y eso lo va a salvar y va a estar delante del Señor. Muéstreme la palabra. Y yo le muestro en la palabra que dice el Señor en ella. Son cosas de hombres que han colocado, costumbres de hombre. Y el Señor Cristo Jesús apeló siempre a los escribas, a los fariseos. Usted le colocan cargas al pueblo que ni siquiera ustedes pueden llevar. ¿Yo no? Eso es lo que nosotros debemos de entender y comprender, que hoy en día muchas religiones están afectando, como vamos a ver ahora. Por eso la defensa del apóstol Pablo, porque muchos no están llegando a los pies de Cristo Jesús, sino que los están apartando.
Imagine, Pedro, quien había defendido con tanta firmeza la comunión judía con los gentiles, porque Pedro comía con ellas, estaba de acuerdo entre judíos, gentiles, disfrutaban los alimentos, estaba a la mesa del Señor, compartía eso y no había ningún inconveniente, pero ahora cede ante la presión de este grupo, compromete su convicción. Usted y yo estamos comprometiendo nuestra convicción también. Le hago una pregunta en esta mañana. ¿Y nosotros estamos cediendo ante la presión social? ¿Será que sí o será que no? ¿Seguro, Humberto? Porque cuando yo estoy en el grupo, si no tomo algo, entonces se burlan de mí, entonces yo termino cediendo. Si voy con mi familia, se burlan de mí porque yo soy cristiano, porque no hago cierta cosa y termino cediendo. ¿Cómo verdaderamente nosotros también estamos, a veces criticamos a Pablo, a veces criticamos a Israel, a veces criticamos a ciertos profetas, pero nosotros como iglesia, ¿cómo estamos también? Estamos cediendo ante la sociedad, ante lo que quiere el movimiento woke que se ha levantado. El humanismo, nosotros estamos cediendo la convicción de cristianos, de que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y no cedemos ante eso, que se burla el amigo si no me tomo la cerveza. Eso. ¿Usted a quién está agradando? ¿A los hombres o al Señor Cristo Jesús? Verdaderamente nosotros tenemos la convicción de no comprometer lo que nosotros creemos. Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Wow. Tremendo eso. ¿Cierto? Lo que nos dice el Señor hoy en su palabra. A este punto nos da una lección la Escritura, y es que los grandes ministros también pueden cometer ¿qué? Errores. Por eso siempre decimos, no coloque la mirada ¿dónde? En el líder. Nosotros somos puestos aquí para liderar y mostrar la santidad y eso, y nos tenemos que guardar. ¿Sí? Pero también son humanos. El pastor también se cansa. El pastor necesita de sus oraciones. El pastor también se enferma. El pastor también come. ¿Sí o no? Entonces es un ser humano que puede en determinado momento ¿qué? Fracasar, caer, o decir o expresar algo. Por muchas situaciones, muchas cosas. Entonces miremos que lo que está haciendo Pedro trae dos repercusiones en la caída. Primero, lo convierte en hipócrita. Es el significado de la palabra simulación que aparece aquí en el versículo 13. El motivo de la acción de Pedro fue el miedo. Pero él fingía ser ¿qué? Ser fiel. Qué fácil es usar la doctrina bíblica como pretexto para nuestra desobediencia. Es muy fácil, es muy práctico coger cualquier texto y sacarlo de contexto para tener un pretexto para nuestra vida. ¿Verdaderamente estamos siguiendo la palabra de Dios como día con día el Señor nos la muestra, o estoy buscando mi voluntad y no hago la voluntad del Señor? La segunda tragedia es que Pedro indujo a otros ¿a qué? A seguirlo a él. A seguirlo a él. Y con él Bernabé y muchos también ahí. Por lo cual su desobediencia tendría una gran influencia en el resto de la congregación. O sea, si yo como pastor algún día vengo aquí del púlpito y digo una herejía, ustedes van a seguir. Y los demás van a seguir y todos los que entren van a seguir. Si el día de mañana yo hago un acto o algo diferente a lo que el Señor me manda y ustedes me van a ver, ustedes van a ver que eso es normal y también lo van a hacer. Por eso de ahí tener la convicción de la palabra de Dios y saber que yo soy salvo y soy salvo por gracia. Que he aceptado verdaderamente al Señor Cristo Jesús como Señor y mi Salvador y que ahora soy una nueva criatura, ahora tengo una nueva vida. ¿Cuál es mi reacción a la verdad del Evangelio? ¿Cuál es mi reacción a la verdad del Evangelio? Sabemos cuál fue la reacción de Pedro cuando fue desafiado a vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio. Él tuvo temor y fracasó. ¿Tú tienes temor en esta mañana? ¿Has sido salvo por la gracia de Dios?
El único evangelio que salva es el evangelio de la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. Cualquier otro evangelio es falso y de igual forma está bajo condenación, porque no es el evangelio que se predica de la palabra de Dios. ¿Estoy confiando en mí mismo para ser salvo? Es decir, mi buena conducta, mis buenas obras o en mi religión. Porque muchos dicen que yo soy tan bueno. No, es que de eso no se trata la salvación, si usted es bueno o no es bueno. No, pero es que yo le doy plata a los pobres. No, es que no se está hablando de eso. No es que la viejecita que yo veo que va a pasar la calle, yo le doy la mano y la pasa al otro lado. De eso no se está refiriendo la palabra de Dios. Eso lo puede hacer cualquier persona, hasta el inconverso, y el inconverso hasta puede hacer más obra que usted y yo. Pero de eso no se trata lo que nos está hablando la palabra de hoy. De ese legalismo, de querer, de que yo soy bueno y que yo vuelo y eso no, es el convencimiento de que yo he recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y yo sé la obra redentora que hizo el Señor Cristo Jesús ahí en la cruz, mis amados hermanos. ¿Estoy mezclando la ley con la gracia? Estamos mezclando la ley con la gracia porque a veces venimos de un trasfondo católico y no lo hemos podido dejar y supuestamente somos salvos por gracia. Por eso le digo, no hay que mezclar la una ni la otra. No es lo mismo la gimnasia que la mandencia, ¿cierto? ¿O sí? No es lo mismo la gimnasia que la mandencia, entonces no es lo mismo la ley que la gracia. Pero desafortunadamente muchos vienen de trasfondo católico, heme aquí, pero el Señor me quitó completamente eso, era en otro tiempo eso, ahorita soy una nueva criatura. Por eso he dejado todo eso, porque he entendido cuál es el verdadero Dios de la Sagrada Escritura. Y por eso le digo, cualquier persona que quiera venir, con mucho gusto lo atiendo, porque yo ya estuve ahí y sé qué es el catolicismo, sé qué son cuáles otras religiones. Pero aquí nos habla de una relación con el Señor. No hablamos de religión, hablamos de una relación con nuestro Señor y Salvador que se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús, mis amados hermanos. La ley dice que debo hacer algo para agradar a Dios, mientras que la gracia dice que Dios ha terminado la obra por mí y todo lo que necesito es recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía nosotros agradamos a los hombres, usted y yo no somos ¿qué? Siervos de Dios. O sea, cierre la página, apague la luz y vaya a otro lugar. Vamos a ver entonces que ahora Pedro viene a reprender ¿a quién? A este siervo grande de Dios. ¿Usted imagina ese duelo de titanes? Pablo a un lado, el Pedro por el otro. Uno flaqueando, pero otro bien firme en la convicción de lo que Dios le había enseñado en los lugares celestiales. Vamos a ver entonces la reprensión a Pedro. ¿Estoy andando rectamente conforme a la verdad del Evangelio? Una pregunta para usted y para mí. La mejor manera de defender la verdad es viviéndola. Mi defensa verbal del Evangelio logrará muy poco si mi vida contradice lo que yo predico. Si yo le digo a usted, no tome esto y usted me lo ven tomando, estoy contradiciendo lo que yo le estoy diciendo ahora que no lo haga. Si yo le digo, no coma esto porque es malo para su salud, pero yo lo estoy comiendo, entonces, ¿cómo es eso? Tú me dices que no lo coma, pero tú sí lo estás comiendo, ¿cierto? Como que contradictorio. Entonces, vivamos vidas que agraden a Dios, vidas que yo le pueda exhortar a mis hijos y ellos lo puedan ver y reflejado en mi vida. No hagas eso, pero yo no lo hago. No vayas a ese lugar, pero yo no voy a ese. Vivamos de esa forma. Ese es el evangelio que nos está describiendo la palabra de Dios en este momento. Pablo consideró esa negatividad de Pedro a comer con los gentiles. Esto sería una amenaza del evangelio, mis amados hermanos. Pablo llamó públicamente hipócrita a Pedro. Pues le digo, ¿usted imagina ese duelo de esos dos apóstoles ahí? El uno que ya había sido escogido primeramente, que había liderado cuando vino el Espíritu Santo de Dios. El otro que había sido perseguidor precisamente de los cristianos, que tenían temor de él, que no sabían que si era escogido o no por Dios, y viene y lo confronta de esta forma. Y muchas veces pensamos, porque vemos que Pablo lo llamó públicamente hipócrita.
A veces podemos pensar, pero ¿por qué no usó Mateo capítulo 18, versículo 15? Donde la palabra nos dice que hay que llamar primero al hermano y hacer esto y aquello. Pero es que la acción de Pedro fue pública, con consecuencias públicas. ¿Sí? Yo no puedo llamar a un pastor que se está equivocando delante de un púlpito, delante de una multitud de mucha gente, llamarlo solo a él para corregirlo. Yo lo tengo que hacer públicamente porque el daño está hecho públicamente con consecuencias públicas a mucha gente. ¿Sí? Por eso es la forma que actúa Pablo en este momento, abiertamente, delante de todos los que hay alrededor. ¿Sí? Para que haya una sanidad, para que puedan entender que están errados, que ese concepto que están viviendo en ese momento no es el adecuado, no es lo que dice la palabra, no es lo que nos dijo Cristo Jesús en su mandamiento, lo que Él enseñó. Entonces vemos que la intensidad de la reacción hacia Pedro se debió al peligro inminente que se veía venir para la iglesia. Si esta enseñanza sobre la circuncisión, mis amados hermanos, hubiera prevalecido, y la separación entre gentiles y judíos hubiera persistido, wow, había sido catastrófico, porque hoy no estaríamos predicando el Evangelio de Cristo Jesús, sino que viviríamos bajo la ley y haciendo cantidad de cosas. Si Pablo no se hubiera puesto de frente de Pedro y decirle las cosas como eran, mire el daño tan grande, y a veces nos pasa lo mismo en nosotros. Cuando escuchamos a alguien decir cierta cosa y la dejamos pasar, no, debemos de confrontar, porque la palabra de Dios es para instruir, para rearguir y para exhortar, no para pelear, es para instruir, rearguir y para exhortar. Para eso es la palabra de Dios, no para contender. Cuando usted vea con una persona que le está explicando a usted el Evangelio y hay una contención, mejor déjelo ahí y ore por esa persona. Porque a eso no nos ha llamado el Señor. En cuanto dependa de nosotros, estemos ¿qué? En paz con todos, nos llama la palabra de Dios. Un empleado nuevo fue instruido para medir partes de una válvula y así asegurarse de que estaba listo todo para su ensamblaje. Pero después de algunas horas el supervisor recibía quejas de que las partes de aquel estaban siendo desaprobadas porque estaban siendo defectuosas. Entonces el supervisor viene y le dice, ¿qué te pasó? O sea, le pregunta a él, ¿no te enseñé cómo usar el micrómetro? Y estás enviando piezas que pasan la medida a la cual yo te señalé y te indiqué. El empleado le dice, es que la mayoría de las piezas que medía estaban demasiado grandes. Entonces así que yo abrí el micrómetro un poquito más. Nos pasa a nosotros lo mismo. Cambiar las reglas, cambiar las Sagradas Escrituras jamás nos va a llevar a la cumbre, ni en la fábrica ni en el ministerio tampoco. Pablo mantuvo sus principios de la verdad del Evangelio. Pablo no cambió absolutamente nada, aun cuando la iglesia en sus principios lo rechazaba, no lo quería, porque tenían temor de Pablo precisamente porque pensaba que venía a matarlos a ellos. Pero Pablo siguió firme en su convicción del Evangelio de Cristo Jesús. Así debemos de hacerlo nosotros. ¿Estamos nosotros haciendo concesiones con el mundo? ¿Estamos nosotros haciendo concesiones con el Evangelio? ¿Estamos de esa forma nosotros haciendo concesiones, mis amados hermanos? ¿Qué aprendemos nosotros a esta altura de este pasaje? Que preservar la verdad de Cristo es aún más importante que preservar la paz. Escuchen esto. Preservar la paz verdadera de Cristo es aún más importante que preservar la paz. Mire lo que escribió C.S. Lewis, un pastor grande y reconocido. Si bien la guerra es siempre lícita, la paz a veces es ¿qué? Pecado. Si vemos este conflicto, esta herejía que va a dañar el Evangelio de Cristo Jesús, ahí no debemos de estar en paz, sino que en guerra. Porque se va a hacer un daño grande para el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso mire como las iglesias de la prosperidad de esta nación han crecido tanto, porque son pocos los pastores que los denuncian.
Y desafortunadamente aquellos que los denuncian, entonces vienen y les cierran los canales porque están hablando de la verdad. Por eso le digo la importancia de hablar la verdad, porque la verdad nos hace libres. Pero si todo el tiempo esta gente está escuchando lo mismo, de lo mismo, la sanidad, la prosperidad, y siguen con lo mismo, y no se les predica el evangelio verdadero, no se les exhorta. Por eso la importancia de nuestra congregación que tiene YouTube, que tiene Facebook. A esta altura le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes comparten el mensaje de hoy en su plataforma de Facebook? Solo una pregunta, no la levanten porque van a quedar muy mal. ¿Cuántos de ustedes comparten el devocional de los miércoles en su plataforma de Facebook, en YouTube, Twitter, X, W? Hay tantas cosas ahora. Pero sí comparten otras cosas que no es de Dios. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Soy cristiano o no soy cristiano? ¿Al fin qué? Digo que sí lo soy, pero en mis redes sociales donde me ve todo el mundo, entonces hago concesión con el mundo, entonces ahí no entra Jesús, ahí no entra el Evangelio. Porque ¿qué dirán mis amistades? ¿Qué dirá mi primo? ¿Qué dirá mi principal? ¿Qué dirá? No, por eso estamos como estamos. Tenemos el verdadero Evangelio de Cristo Jesús, pero no lo compartimos con aquellos que están en doctrinas cerradas, que están dando pasos insensatos, cuando nosotros conocemos la verdadera palabra de Dios. ¿Sí? Por eso hay poquito y lo que hay los están censurando y me da vergüenza de eso. Porque no hay quien más levante la voz, quien más comparta eso. ¿Te imaginas que todos compartiéramos de los que verdaderamente sabemos la sana doctrina? John MacArthur, John Piper, ¿sí? Paul Winchester. Todos estos predicadores compartiéramos el Evangelio de aquí que se predica en la Iglesia Evangélica Libre de Salem, podíamos hacer un impacto en aquellos que no conocen la verdad. Algún día esa palabra, esa semilla va a quedar en esos corazones de estas personas. Y ese día se le va a quitar esa venda en la cual ellos tienen en sus ojos. Porque por el oír viene ¿qué? La fe. Por el oír el verdadero evangelio va a entrar ahí, va a calar al corazón. Pero si nosotros como hijos de Dios no estamos haciendo la tarea, entonces usted dice, no, yo quiero ir al África, pues si ni siquiera coloca en tu face el sermón del pastor Denis Flores, pues como no es famoso, no lo colocas ahí. Si fuera famoso, inmediatamente 1000 copias mandaba a todo el mundo, pero esa no es la razón. Tenemos que compartir el evangelio, mis amados hermanos. Esa es una forma de evangelizar, compartiendo en nuestras redes la palabra de Dios. Queremos que lleguen a nuestra congregación, pero ¿qué estamos haciendo precisamente para eso? Estamos invitando a la gente para que venga a nuestra congregación. Le estamos diciendo, hey, ven aunque sea un domingo. Ven aunque sea un domingo, te lo coloco ahí como una tarea colosal para ti. Acompáñame que sea un domingo a nuestra congregación. Y vas a ver ahí que ahí no te van a decir que dé 1000 para que te llegue 5000. ¿You know? O que vamos a orar para que nos dé un carro, una casa, una beca. No. Vas a escuchar algo diferente. Y quizás ese día el Señor toque ese corazón de ese ser humano que viene. ¿Sí? Yo oro por aquellos, y deberíamos de orar nosotros, por aquellos que vienen a nuestra congregación y se van, que ese día esa palabra haya quedado en sus corazones, no importa si se va a otro sitio o algo, pero donde ellos vayan puedan diferenciar el verdadero evangelio. Hay que orar por ellos también, así no estén aquí, hay que orar por aquellos que están alrededor de nosotros también. ¿Sí? Eso como iglesia, mis amados hermanos, debemos de realizarlo y hacerlo. Eso es pelear verdaderamente como Pablo, defender el evangelio, la fe en Cristo Jesús. Ahorita el tercer punto, la justificación por la fe. Mire lo que ya nos hacía esa misma pregunta que muchos se hacen en Job, capítulo 9, versículo 2. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Wow, imagínense, de Job ya venía esa pregunta. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Y esa es una pregunta vital, que ya que la respuesta determina ¿qué? Nuestras consecuencias eternas. Pero el mismo Habacuc, el Antiguo Testamento nos da la respuesta. Habacuc 2:9, ¿y cuál es? El justo por la fe vivirá. ¡Wow!
Esa es la respuesta de Dios. El justo por la fe vivirá. Y fue esta la verdad que libró a Martín Lutero del miedo y de la esclavitud religiosa. Acuerde que Martín Lutero era ¿qué? Era un laico de la Iglesia Católica. Pero él al escudriñar los libros, al mirar que lo que ellos decían del purgatorio era errado, erróneo de todo punto de vista, él viene y se encierra. ¿A qué? A transcribir en el idioma alemán, a varios idiomas, de sacar la palabra de Dios, y por eso colocó la tesis ahí en Wittenberg. Y por eso hubo la revolución con Martín Lutero, porque sacó a la luz ¿qué? La verdad. Porque es que la verdad nos hace libres, mis amados hermanos. Pero el pueblo quiere seguir esclavizado, no quiere ¿qué? Escuchar la verdad. ¿Qué es la justificación? Es el acto por medio del cual Dios declara justo al pecador que cree en Cristo Jesús. O sea, el que cree en Cristo Jesús solamente, en Cristo Jesús, la justificación es un acto, no es un proceso. Ningún creyente es más justificado que otro. Cuando yo acepto a Cristo Jesús como Señor y Salvador, en ese acto, en ese momento, usted ya es declarado ¿qué? Justo. Usted ya es declarado justo delante de Dios. No se deje robar eso del diablo, sacando a memoria los pecados de hace 20 años, que mire lo que hizo mi esposa hace 13 años. O sea, ya eso fue hace 13 años, deja eso allá, ven ahora, que mi papá cuando era ya chiquitico me pegó y me dejó caer y aquí tengo la cicatriz. Deja eso allá el Señor ya perdonó todas esas cosas. Vivamos una vida en libertad, gozosa, plena, como Dios nos la muestra a nosotros como hijos e hijas de Dios. Que no te pase lo del hijo pródigo, siempre se habla del hijo pródigo, pero no del hermano. Sí, que el hermano tenía todo y cuando vio todo lo que le hicieron al hijo pródigo le hizo reclamo ¿a quién? Al padre. El padre le dijo, tú tenías todo lo mismo que pero tú no quisiste hacerte tu corderito, tú no quisiste invitar a tus amigos, tú no quisiste eso, porque no entendió verdaderamente esa libertad que nos da el Señor, de que podemos vivir vidas gozosas, pero con límites. No nos pase lo de Eva y Adán. Transgredieron, pasaron el límite y trae consecuencias ¿qué? Eternas, hasta hoy en día. Porque necesitamos recibir a Cristo Jesús para ser salvos. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, pues habiendo sido una vez por todas justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, porque Dios es el que justifica. O sea, no hay ninguna obra. Por más que usted se la quiera enganchar, se la quiera colgar, como quiera usted en su país decir, no hay ninguna obra que lo pueda justificar a usted de sus pecados. Solamente la justificación por medio del Cordero de Dios que fue inmolado por usted y por mí. La ley fue dada para dar a conocer el pecado y no para redimir el pecado. Dios en su gracia cargó en Cristo nuestros pecados y la justicia de Cristo nos ha sido atribuida. ¿Sabe la grandeza de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del madero? La justificación no es simplemente perdón, puesto que una persona podría ser perdonada y después pecar y ser culpable. Una vez justificado por la fe, el Hijo de Dios, la hija de Dios, nunca será tenido por culpable delante de Dios. Por eso hay personas que no pueden entender ciertas cosas, porque para el ser humano son difíciles, y es esta. El Chapo, conocido, ¿cierto? El Chapo, que ha vivido una vida desordenada, que ha matado a 50,000 personas. Pero si esa persona en vida se arrepiente, verdaderamente recibe al Señor Cristo Jesús, da frutos dignos de arrepentimiento, ¿usted cree que esa persona cuando se muera, dónde va a estar? ¿Dónde? Es lo que dice la Biblia. Somos inmediatamente justificados. Porque no es por obra, no es por méritos humanos. Es por lo que hizo el Señor Cristo Jesús, ¿dónde? En la cruz del madero.
Cualquier persona que haya matado el más salvaje, vuelvo y le digo, si verdaderamente se arrepiente, o sea, se acepta, reconoce sus pecados, reconoce que le ha hecho mal a la humanidad y pide perdón y acepta al Señor Cristo Jesús, dentro del Espíritu Santo de Dios a morar, lo sella el Señor, va a dar fruto de ese arrepentimiento. Y hemos visto hombres y mujeres que habían estado en esa condición y hoy son evangelistas, hoy son predicadores, hoy andan recorriendo el mundo predicando la palabra. Esos son esos frutos dignos de arrepentimiento de una persona que verdaderamente se ha arrepentido, porque una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Y hoy la humanidad está llena de remordimiento, mas no de qué, de arrepentimiento. Como decían los viejitos, lloran lágrimas de cocodrilo, eso es remordimiento, porque un verdadero arrepentimiento nos lleva ¿a qué? A cambiar nuestra actitud, nuestro comportamiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. David pecó con Jezabel, pero él no volvió a pecar de la misma manera y forma. O sea, él no volvió a cometer el mismo pecado de adulterio. Cometió el pecado del censo, pero fue algo diferente. Pero cuando entendió que eso no lo había mandado el Señor, entendió él en su vida de que tenía que vivir 100% y depender del Señor. Entonces yo digo, hago un acto y digo, perdóname y eso, pero vuelvo y lo hago. Entonces eso es remordimiento, no es arrepentimiento. Porque no debemos de volver a hacer lo mismo, mis amados hermanos. La palabra de Dios nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por último, Dios justifica pecadores, no a la gente buena. Romanos nos dice 4:5, Dios justifica al impío. Igualmente, Mateo 9:16 nos dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores al arrepentimiento. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, no para darle un carro, no para sanarlo, no para prosperarlo. Dice, para que se arrepientan. Y en muchas congregaciones no se habla del arrepentimiento, no se habla del pecado, no se habla de la justicia, no se habla del perdón, no se habla del infierno, no se habla del cielo. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque se les daña ¿qué? El negocio. Así como los fariseos y escribas, ¿sí? No ayudes a tu mamá porque eso es corbán, ese es el dinero para el Señor, tienes que colocarlo ahí, invalidando la ley. Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí ve? Pero hay gente que sigue eso, quiere seguir esclavizada, quiere irse para el infierno. Y uno quiere hablar la verdad y huyen de la verdad. ¿Sí? Porque me ha pasado a mí. Yo me he ganado enemigos sin ser enemigos. ¿Por qué? Por defender el evangelio en Facebook. ¿Sí? Me han colocado la X ahí, pero no me importa porque yo le agrado a Dios, no al hombre. ¿Sí? Y yo tengo que hacerlo públicamente porque lo han dicho públicamente, abiertamente. Y no tengo temor de decirlo de esa forma. Porque a eso nos ha llamado Dios, a predicar el evangelio de Cristo Jesús. No más, mis amados hermanos. Cuando Pedro se separó de los gentiles, estaba negando la verdad de la justificación por la fe, porque estaba diciendo, nosotros los judíos somos diferentes y mejores que ustedes los gentiles. Pero sin embargo, la palabra nos dice que tanto judíos como gentiles somos ¿qué? Pecadores. Pecadores y necesitamos de arrepentirnos. Ahora el último punto, Pablo lo manifiesta de una forma muy grande. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No egocentrado, sino cristocentrado. Ese es el punto. ¿Sí? No egocentrado, sino ahora cristocentrado, porque cuando estamos con Cristo, Cristo nos centra. Vemos aquí al Saulo fariseo, santurrón, egocéntrico, perseguidor de los cristianos, respetuoso de la ley. ¿Pero qué pasó con él? Murió cuando fue crucificado ese hombre ahí. Pero ahora vemos al Pablo, el gran Pablo, el apóstol, que ahora vive, porque él ahora es ¿qué? Una nueva criatura en Cristo Jesús. O sea, vuelvo y le digo, siempre he trillado esa frase, y ahora las cosas son, ¿qué? Nuevas, las cosas viejas
quedaron atrás, pero ¿por qué usted trae las cosas viejas otra vez a su vida? ¿Por qué sigue andando usted todavía en Egipto si ya el Señor lo sacó de Egipto? ¿Qué hacemos entonces con lo que dice Pablo ahora? Con lo que dice la palabra de Dios. Ya no vivo yo, o sea, mi yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Ya Pablo ha crucificado todo eso ahí porque el Señor lo colocó ahí. Ese es el concepto suyo y mío. Ya no es una vida egocéntrica la que nosotros vivimos, sino una vida centrada en el Señor Cristo Jesús. Su nueva vida y la mía es en el Señor, viviendo como lo vivió Pablo. Una vida no dependiendo del yo, no dependiendo de las cosas ineficaces que el hombre piensa y cree. Por eso esos intentos son un fracaso para el ser humano. Dejémosle todo al Señor, mis amados hermanos. Dejemos que como Pablo ahora nos rindamos al Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros para vivir como le agrada a ¿quién? A Dios. Yo le hago una pregunta a mis amados hermanos porque eso pasó hace mucho tiempo con mi esposa. Una vez el Señor la confrontó y una vez se tuvo que mirar al espejo y decir, Señor, ¿te agrada como me estoy vistiendo? Y no me preguntó ya a mí cómo le agradaba si se vestía de esa forma o no a mí. Ese es el concepto que nos dice la palabra de Dios. Todo ya lo vivo, lo hago y lo tengo que preguntar a quién. Porque usted y yo le agradamos a Dios, no al hombre o a la mujer. Le agradamos a Dios, mis amados hermanos. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo para el mundo. Ya no vivo yo para las tendencias del mundo. Ya no vivo yo a las corrientes del mundo. ¿Qué nos dice el Maestro Cristo Jesús? Siempre que usted vaya a hacer algo, Señor, ¿le agrada a usted esto? ¿Puedo ir a visitar esto? ¿Puedo comer esto? Pregúntele a Él y el Espíritu Santo de Dios le va a responder a usted. Y el problema es que el Espíritu Santo le va a decir no, pero usted quiere hacer su sí yo. Eso no es así, por eso erramos, por eso fracasamos, por eso estamos con ansiedad, por eso estamos como estamos en la actualidad y como vemos el mundo. Porque la libertad, el mundo la ve de una forma totalmente diferente, como la libertad que nos está expresando la palabra de Dios en este momento. La ley exigía la pena de muerte para todos los pecadores, y Cristo pagó la pena de muerte por todos los pecadores a ir a la cruz y a morir por usted y por mí. Imagínate que usted y yo viviéramos en la ley. Yo creo que este poco de millones que hay en la tierra no habría ni la mitad. ¿Sí? Porque en cada acto, en cada cosa era ¿qué? Pena de muerte. Pero entonces no entendemos nosotros la gracia, lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, sino que pisoteamos la sangre del Cordero de Dios cuando hacemos lo que no le agrada al Señor Cristo Jesús. Eso es lo que hacemos nosotros, mis amados hermanos. Vivamos como Pablo. ¿Estás disfrutando de tu relación con Cristo? Una pregunta. ¿Estás verdaderamente gozándote en la palabra de Dios? ¿Buscas el rostro, la presencia constantemente en la palabra de Dios? ¿Te deleitas abriendo la Sagrada Escritura? ¿Te ríes con el Señor? ¿Lloras con el Señor? Porque hay situaciones en la palabra de Dios que me llevan a mí a llorar y digo, Señor, perdónanos porque somos un pueblo. Decimos que Israel fue un pueblo duro de servir, pero nosotros estamos en la misma condición. Perdónanos, Señor, y lloro por eso. Así como Cristo Jesús lloró por Jerusalén, porque no entendieron que Él los había visitado. El mismo Dios estaba en medio de su pueblo. Oh, Jerusalén, Jerusalén, que apedrea a los profetas, a todos los que les he enviado. Y hoy está pasando lo mismo, mis amados hermanos, porque estamos viviendo en el egocentrismo, en mi yo, en mi egoísmo, y no hemos entendido que es Cristo centrado, o sea, que es con Cristo Jesús que llevamos toda nuestra relación, todas las cosas. ¿Usted está obedeciendo a Dios por amor en respuesta a su gracia? Porque una cosa es que usted lo haga por obligación y otra cosa es que usted lo haga por amor. Son cosas totalmente diferentes. Cuando yo entiendo el amor del Padre al enviar a su Hijo a morir por mí y que ese Hijo vivió todo eso, lo que yo merecía, wow. No necesita decirme a mí, levantes a las 6 para ir a la iglesia. Yo me levanto porque tengo en mente eso, el regalo divino. No me costó absolutamente a mí como persona nada, pero al Padre sí le costó a su Hijo.
y vemos todo el sacrificio, todo lo que pasó el Hijo. Entonces eso me debe de impulsar a mí todos los días de levantarme y agradecerle a mi Dios por el día de hoy. Bendecir a mi esposa, bendecir a mis hijos. Gracias Dios porque hoy, un día más, usted me da en libertad. Le agradezco, Señor, porque hoy estoy de pie porque usted lo quiere y lo desea. Gracias, Señor, por el trabajo, porque no ha sido por mis méritos ni por mi influencia, porque usted abrió las puertas, porque usted me da la sabiduría, porque usted me da la capacidad, porque usted me da las fuerzas para tener ese trabajo. ¿Sí? Yo creo que Dios nos está viniendo hablando y hablando, no sé por cuántos años Dios me tenga aquí vivo, ¿sí? Ya los pastores precisamente de sana doctrina se están muriendo, mis amados hermanos. ¿Sí? Haga una lista de verdad de los buenos pastores, que son buenos que uno puede decir. Charles Stanley, Billy Graham, John MacArthur está ahí. ¿Sí? Pastores de este tiempo, firmes, rectos, predicando el verdadero evangelio. Entonces nos están yendo. ¿Qué va a pasar entonces con la nueva generación de predicadores? Si usted ve, muchas tendencias están siguiendo lo mismo. África se volvió también de la prosperidad. O sea, eso está extendiéndose de una forma grande y está haciendo daño, porque ese no es el evangelio que describe la palabra para salvación y para vida eterna. Entonces, de ahí la importancia de nosotros de predicar el evangelio de Cristo Jesús. La unión con Cristo significa que los creyentes comparten su muerte, su sepultura y su resurrección. Eso lo compartimos nosotros. Nuestra identificación con Cristo es tal que cuando Cristo cumplió la ley, la estaba cumpliendo por mí. Y de esa misma forma, cuando Cristo fue crucificado, es como si yo hubiese sido crucificado con Él también, mis amados hermanos. La nueva vida en Cristo se vive por fe. El Espíritu que vive en nosotros es quien nos permite vivir de esta nueva manera y no en la carne. Quien hizo esto posible fue Cristo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren lo que dice al final el apóstol: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás ¿qué? Murió Cristo. Entonces si vamos a estar viviendo bajo la ley, por obras y haciendo obras, entonces en vano fue ¿qué? Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del madero. Entonces, ¿para qué nos congregamos si Cristo no estuvo aquí, vivió con nosotros, murió y resucitó? Entonces, vano es lo que estoy predicando, vano es lo que nosotros estamos escuchando ahora. Entonces, Pablo nos lleva hacia ese punto. Él no anula la gracia, Él se goza en la gracia y nosotros deberíamos de hacer lo mismo, gozarnos en la gracia de Dios, no ganarnos la salvación, porque eso no está bien como lo dice la palabra, es un don de Dios, es un regalo de Dios, de todo aquel que reconoce que es pecador, que reconoce que necesita a Cristo Jesús en su vida, para que Él venga hacia nosotros y pueda sellarnos con el poder del Espíritu Santo. La bendición que produce ser siervos de Jesús nos ayuda a comprender que la servidumbre brinda esa libertad más real y maravillosa que pueda existir. Para terminar ya, para que el grupo de alabanza suba, Dios nos creó para adorarlo, no solamente aquí en la tierra, sino también eternamente. Acuérdense que nosotros estaremos allá arriba, ¿qué? Cantando un nuevo cántico delante de la presencia de Dios. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo. Y el morir ¿qué? Es ganancia. Mire igualmente en Gálatas capítulo 5, 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vuelvo y lo digo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, porque Él las clavó ya donde en la cruz del madero por usted y por mí. Eso es lo que hacemos cuando venimos a participar cada mes, el primer domingo de cada mes, de la mesa del Señor, acordándonos de todo eso, lo que significa la muerte, la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Dios,
Porque como buen Padre usted nos exhorta, Señor, nos disciplina, amado Padre Celestial. Y hoy ha traído usted este mensaje de exhortación, Señor, de disciplina para cada uno de nosotros, para que nos examinemos cómo estamos andando, si sabiamente o neciamente, si ya hemos dejado nuestra vida anterior o si todavía estamos en ese camino. Gracias porque su palabra es pura, inerrante, Señor, perfecta, clara, Señor Dios mío, para hablar a su grey, Señor Dios mío. Ayúdanos a vivir vidas piadosas conforme a su voluntad y no la nuestra, Señor. Ayúdanos a negarnos a nuestro propio yo cada día, Señor, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias por todo en el nombre glorioso de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies, por favor. Fue por amor, su trono él dejó, del cielo descendió a rendir su voluntad. Fue por amor, Jesús su vida dio, su sangre derramó y salvó la humanidad. Corazón compró, de gracia lo cubrió, venció mi rebelión. Nos acercamos hoy, libres del temor, no hay condenación. Jesús, sin igual, ángel celestial exaltado siempre Él será. Jesús, poderoso Dios, asombroso Rey, por los siglos permanecerá.
nombre sin igual. Ángeles dirán, te amamos Dios, poderoso Dios. Oh Jesús, oh Amén. Esa es la libertad que tenemos en el Hijo de Dios. Es la libertad que yo creo que muchos necesitan en estos momentos. No se resista más a esa libertad. Quite esas ataduras que usted tiene. Ya el Señor las rompió en la cruz del madero. ¿Sí? Vamos a orar por eso. No sé qué atadura tenga usted hoy en esta mañana, tarde, a aquellos que nos ven en diferentes partes del mundo. Vamos a orar por eso. No se siga resistiendo más a esa atadura. Entréguele su odio, su ira, su rencor, la droga, la pornografía, el alcohol. Entréguele su orgullo. Esos son ataduras. No se resista. Vivan vidas libres, pero de acuerdo a la palabra de Dios, y va a haber un gozo grande y maravilloso en su matrimonio, en su vida y en nuestros hijos. No sigan atados a las cosas que no dice la palabra. Hágale caso a Dios y verá. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, hoy venimos aquí con un corazón contrito y humillado que usted no va a despreciar jamás, Señor. Hoy traemos delante de su presencia todo lo que nos ata, Señor mío. Usted sabe el corazón de cada hermano, cada hermana que está presente y aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Muchos hoy padecen de tantas ataduras porque no quieren dejarlas. Su palabra dice, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Gracias porque lo que hemos leído hoy, lo que su palabra ha traído hoy es que usted ha crucificado todo eso en la cruz del madero y con esa sangre preciosa ha limpiado todos nuestros pecados pasados, presentes y lo que han de venir. Padre, quita en este momento cualquier ansiedad, cualquier sufrimiento que podamos tener, Señor, que el enemigo quiere traer a memoria, Señor. Hay mucho padecimiento en los hogares, Señor, de rencor, de rabias. Quita eso de medio, Señor. Hay muchos que siguen anclados y atados a la droga, a la pornografía, al alcohol y tantas cosas que hay ahorita en la actualidad con esta modernidad de la tecnología, Señor. Libéralos, Señor. Libéralos para que puedan ver la claridad, Señor, de la luz, porque muchos están en la oscuridad todavía. Muchos andan en la cueva de Adular, Señor, escondidos, reprimidos, por temor de la sociedad o por temor de que se den cuenta de lo que están haciendo. Pero tarde o temprano usted saca todo esto a la luz, Señor. Y oramos por eso, Señor, para que usted rompa toda ligadura, toda atadura en los méritos de Cristo Jesús, Señor. Quita igualmente, amado Padre Celestial, las enfermedades que tengan algunos en su cuerpo, Señor. Apelamos y acudimos a su presencia. Mi hermana Beatriz está en el hospital y muchos otros están aquí presentes con alguna dolencia, Señor, que hemos clamado año tras año, Señor, y no hay todavía esa respuesta divina. Por algo es, Señor. Por eso apelamos y oramos, Señor, de que usted tenga misericordia, Señor, como ese Dios misericordioso y bondadoso de estos hijos suyos que hoy claman, Señor, con un amor contrito y humillado, con un corazón que verdaderamente desea y quiere esa sanidad para los familiares, seres queridos, para nuestros hermanos en Cristo, Señor. Que hoy pueda ser ese día de resurrección, que hoy pueda ser ese día de sanidad, Señor. Quítalas de medio, amado Padre Celestial. Glorifícate en esos cuerpos, Señor. Como le dijiste a Marta, no crees de que si Lázaro va a salir de ahí, verás la gloria de Dios. No te lo he dicho, Marta, que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y hoy creemos, Padre, en ti, Señor. Libera, sana, Señor, todo lo que hemos pedido hoy delante de tu trono de la gracia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y que la comunión del Espíritu Santo de Dios sea ahora y siempre con cada uno de nosotros. Amén y amén y amén. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Estamos despedidos.